Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Como verán, me traje por acá el motor de la Chevy porque voy a estar trabajando en él. Pero antes de arrancar, quería recordarles que tengo en mente la idea de que alguno de ustedes pueda ganarse el karting, que lo tengo por aquí. Bueno, la idea es que si mi canal de YouTube llega a los 100.000 suscriptores, vamos a ver de que alguno de ustedes pueda ganarse el karting. Así que quería pasar a recordarles eso. Y si sos uno de los que está mirando mis videos y aún no estás suscrito a mi canal y te gustaría ganar el karting, te recomiendo que te suscribas a mi canal, así tenés esa posibilidad. Pero bueno, dicho eso, pasemos a lo del video de hoy, que va a ser comenzar a trabajar en el motor de la Chevy. Aquí lo tengo tapadito como para que no se llene tanto de polvo, así que vamos a descubrirlo. Y aquí lo tenemos, tiene instalado todavía unos cuantos periféricos, todavía tiene el aceite, el motor. Así que en principio lo que voy a estar haciendo es desmontarle todos los periféricos, ¿sí? Para que me quede el bloque solo y ahí vamos a pegarle una buena limpieza. El motor no lo voy a abrir porque está funcionando en óptimas condiciones, así que simplemente le vamos a hacer un buen mantenimiento. Vamos a controlar todos los periféricos que sean necesarios, serán reemplazados o hacerle algún mantenimiento. Pero bueno, la idea ya es dejarlo al motor listo para ser instalado en la Chevy, así que si es necesario le vamos a estar aplicando unas manos de pintura para que quede impecable. Así que arranquemos a desarmar todos los periféricos que tiene aún puesto el motor de la Chevy.
Listo, ahí ya terminé de quitarle unos cuantos periféricos, bueno, el resto de los periféricos que quedaban al bloque del motor de la Chevy. Me quedó simplemente acá esta polea con esta tapita. Bueno, capaz la polea podría sacarla, pero dejé esta tapita. Aquí debe haber, supongo yo, una cadena o correa, ¿sí? Para transmitir movimiento a algún eje auxiliar, ¿no? Que debe mover acá la bomba de nafta y el distribuidor. También dejé el filtro de aceite porque, bueno, voy a estar limpiando el motor, ¿sí? Así que, bueno, eso me sirve de tapa. Acá le voy a estar fabricando unos tapones, ¿sí? Para poder limpiar bien el motor. Y vamos a también fabricarle todas unas tapas al múltiple de admisión y escape para poder darle una buena limpieza a todo el bloque del motor. Le dejé las patas porque creí que la iba a usar para apoyar con caballetes, pero no. Así que las voy a sacar también. Una buena limpieza con nafta acá en esta parte que tiene todo grasa y aceite. Y bueno, después vamos a ver cómo lo dejamos, cómo lo pintamos. Tengo las bujías ahí, todavía no las saqué tampoco. Bueno, y aquí están todas las piezas, ¿sí? Bomba de agua con el correspondiente ventiladorcito ahí. Las mangueras, esas van a ir todas nuevas probablemente. Distribuidor, bobina, ahí está la bomba de combustible. Burro de arranque, le saqué también disco, placa y bueno, el volante de inercia. Así que eso también ya va a estar listo. Vamos a llevarle a hacer un control, rectificación, lo que sea necesario. Así ya se instala un equipo de embrague nuevo. Y bueno, ahí tenemos múltiple escape y admisión. Así que arranquemos a limpiar el bloque de la Chevy. Are you listening? Damn. Yeah.
Muy bien, ahí como vieron ya terminé de limpiar por completo el motor de la Chevy. Ya está bien higiénico para continuar trabajando. Y bueno, de paso, ya que estaba, le pegué una pulidita aquí a la tapa de válvulas, ¿sí? Para que quede nuevamente brillante, porque esos productos desengrasantes la verdad que son bastante abrasivos y bueno, le hicieron perder el brillo. Así que de paso ya le pegué una pulida ahí, ¿sí? A estas tapitas laterales también. Así que bueno, el block ya está bien limpito. Acabo de sacar acá la polea de accesorios del cigüeñal con ayuda de este extractor. Así que esto hay que pegarle una buena limpieza. Aparentemente hay un poco de aceite ahí, así que le vamos a estar comprando el retén nuevo. Y lo que voy a hacer ahora es lijar por completo todo el bloque de motor para pasar a pintarlo. Y para eso lo voy a estar pintando con esta pintura en aerosol, ¿sí? Que bueno, resiste altas temperaturas, es de color aluminio. Sí, si bien se ve bastante lindo el motor, así luce bien el cromado, el contraste con el color negro. El motor también tiene que lucir allá dentro del vano de la Chevy. Así que estuve pensando que una buena idea sería pintarlo todo en color gris aluminio. Así hace contraste con el bastidor y todo el tren delantero de la Chevy, que va a ser de color negro. Entonces imagínense que el motor fuese todo de color negro así como está, y tenemos todo el bastidor y el tren delantero todo de color negro, se va a perder un poco y yo quiero que resalte bien el motor, así que le voy a estar pintando de este color. Yo creo que va a quedar bastante bien. Igual, por supuesto, vamos a conservar el cromado de la tapa de válvulas y esta tapita lateral, ¿sí? Así que bueno, voy a estar sacando el filtro también para que llegue la pintura acá a esta zona, ¿sí? Vamos a sacar el filtro, le pegamos una buena lijada. Lo desengrasamos todo con thinner y ya le aplicamos el color a todo el bloque.
bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Suffocating, I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Y ahí lo tienen, así es como quedó el motor de la Chevy pintado en color gris aluminio. Bueno, utilicé este aerosol que es para pintar motores, calipers, ¿sí? Elementos que están sometidos a altas temperaturas. Yo ya usé esta pintura para pintar el block del motor del 147 y de la Saveiro. La verdad que muy buen producto. Bastante caro nomás este aerosol, pero vale la pena. Y bueno, esto lo conseguí aquí en la ciudad de Oberá, en Pinturas Misioneras. Como ustedes saben, todos los elementos de este tipo, de este rubro, ¿sí? De la pintura, los compro ahí, al igual que el thinner, por ejemplo. Esto es thinner estándar. Esto utilicé para desengrasar bien toda la superficie del motor. Esto también, este es de fabricación propia de la gente de Pinturas Misioneras, quienes cuentan con sucursales en la ciudad de Posadas Misiones, El Dorado, aquí en Oberá. Y bueno, para comodidad de los clientes realizan asesoramiento técnico, comunicación a través de
WhatsApp. Yo le voy a dejar como siempre en la descripción de este video los contactos para que se comuniquen y hagan sus consultas. Así que bueno, díganme qué les pareció, cómo quedó el vlog de la Chevy pintado de este color. Miren, se nota bastante, ¿sí? El contraste, o la diferencia, mejor dicho, no es contraste, sino que una diferencia con el cromado, ¿no? Y el color gris aluminio, así que no queda mal, ¿sí? Se nota bien el cromado, que era lo que yo quería, que no se pierda eso. Y bueno, como les dije, decidí pintarlo de este color porque quiero que el motor resalte bien dentro del vano, ya que el vano de la Chevy, toda la parte baja será así, de color negro, ¿sí? A excepción de esta parte, ¿no? Que va a ser de color naranja, ¿no? Igual que la carrocería, pero quiero que el motor se note bien. No quería que sea negro y que se pierda aquí abajo. Así que bueno, por eso decidí pintarlo de este color. Me gusta mucho cómo quedó. Ahora cuando esté armadito supongo que se va a lucir más todavía. Así que bueno, un avance más con el proyecto de restauración de la Chevy. Ya estamos arrancando a dejar el motor en óptimas condiciones. Bueno, lo que vamos a hacer en el siguiente video probablemente sea restaurar todos los componentes que le quité. Sí, lo vamos a estar haciendo un mantenimiento. Hay cosas que haya que comprar nuevas, las compraremos. Si no, abrimos, revisamos cómo está. Le damos seguramente una mano de pintura también y lo vamos a ir montando todo con juntas nuevas. Por acá tengo tirado todavía las piezas. Vamos a ver si mantengo el color amarillo de estas aspas o si le damos algún tono, algún otro tono de color. Ahí tenemos la bomba, la polea de accesorios y bueno, todo el distribuidor, burro de arranque. Vamos a ver si lo dejamos en negro o también lo pintamos del mismo gris. Pero vamos a ver la manera de que el motor de la Chevy quede bien fachero. Recuerden que si mi canal de YouTube llega a los 100.000 suscriptores, uno de ustedes puede llegar a ganarse el karting. No olviden de suscribirse entonces si es que miran mi video, si aún no están suscritos. Por acá voy a estar dejando el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, ya saben, me dejan su like. Déjenme un comentario también, lo que sea. Los leo a todos como siempre. Nos vemos en un próximo video, gente. Chau, chau.